Hola, continuamos con una nueva sesión formativa. Ahora ya pasamos a la física y en primer lugar vamos a empezar con el estudio del movimiento, lo que se hace a través de una rama de la física, de la mecánica, que se denomina cinemática. Vale, no exagero si digo que este estudio del movimiento ha hecho posible el mundo que tenemos hoy día a nivel de desarrollo tecnológico y científico, y tampoco exagero si digo que hoy podemos combatir el coronavirus, el COVID-19, y darle esperanza a la humanidad gracias a Galileo y a su estudio del movimiento. Y el porqué es muy sencillo, y es que en el siglo XVI, hasta ese momento, los fenómenos de la naturaleza se estudiaban sobre todo por parte de los filósofos naturales que ocupaban las cátedras de la universidad y estudiaban estos fenómenos siempre atendiendo como última causa a lo que es creencias sobrenaturales. Entonces, Galileo, con una pregunta, fijaros la importancia de hacerse preguntas, de cómo una pregunta puede cambiar la historia de la humanidad, ¿no? En este caso, Galileo, con una pregunta cambió todo eso. Dijo que en vez de preguntarse el porqué del movimiento, se iba a preguntar el cómo. Cómo se producía el movimiento. Iba a tratar de describirlo. De esta manera, Galileo, cambiando esa pregunta, empezó a medir posición, tiempo, velocidad, y después empezó a describir el movimiento relacionando esas magnitudes y encontró que esto se podía ajustar, los movimientos, el estudio del movimiento y en la naturaleza se ajustaba a leyes y ecuaciones matemáticas. Y aquí empezó el método científico. Fijaros en las palabras que dijo Galileo en el siglo XVI cuando presentó a la sociedad el estudio del movimiento. Dijo exactamente lo siguiente: mi propósito es presentar una ciencia nueva, de algo muy antiguo. No hay un tema más antiguo que el movimiento, sobre el que los filósofos han escrito no pocos libros. Es decir, Galileo es consciente de que presenta una ciencia nueva, un método nuevo basado en la experimentación. Habiendo hecho esta introducción, pasemos pues a adentrarnos en el maravilloso mundo de la física. Lo primero en esta sesión es saber pues qué es la cinemática. La cinemática es una rama de la mecánica. La mecánica es el campo de la física que se encarga de estudiar el movimiento. Y la cinemática lo que hace es estudiar el movimiento, el fenómeno físico del movimiento, pero sin tener en cuenta las fuerzas que lo producen. ¿Vale? Entonces, el único objetivo de la cinemática es describir el movimiento, decir cómo es. Y para eso lo que hace es relacionar las magnitudes que podemos medir, como la posición, que la medimos en metros, como la velocidad, como la aceleración o como el tiempo, esas magnitudes que podemos medir, relacionarlas mediante ecuaciones o leyes matemáticas. Ecuaciones o leyes matemáticas que, aparte de describir el movimiento, nos van a poder permitir predecir el futuro. Por ejemplo, usando esas leyes matemáticas, nosotros podemos situar un satélite en la órbita que consideremos, o podemos saber en qué momento va a estar un avión que sale desde Málaga con dirección a Madrid cuando han pasado 30 minutos. Hay tres tipos de movimientos sencillos en los cuales se centra la cinemática, porque a partir del estudio y de tener claro cómo se definen matemáticamente estos tres tipos de movimiento, podemos explicar cualquier movimiento que veamos en la naturaleza, por complejo que parezca, únicamente combinando las ecuaciones de estos movimientos. ¿Vale? Entonces, en primer lugar tenemos el estudio del movimiento rectilíneo, después el movimiento circular, como el que realiza la Luna alrededor de la Tierra, que describe una órbita casi circular, perfecta,
o el movimiento de un satélite que describe una órbita circular alrededor de la Tierra y que nos permita geolocalizar objetos en nuestro planeta. Y por último, el movimiento oscilatorio o vibracional, como el que se produce en un muelle o en un péndulo, y cuya característica es que la posición del objeto se repite a medida o cada vez que pasa un cierto tiempo. A ese tiempo se le llama periodo. Cada vez que pasa un cierto periodo, un cierto tiempo, la posición de un objeto, como puede ser un péndulo o un objeto situado en un muelle, se repite en el tiempo. Vemos el caso de un movimiento rectilíneo, ¿vale? Con una trayectoria rectilínea. Después vamos a tener otro tipo de movimiento que hemos dicho que es el movimiento circular. Como veis en la imagen, esa partícula define una trayectoria perfectamente circular. Y el otro tipo de movimiento que estudia la cinemática es el movimiento armónico simple o el movimiento oscilatorio o vibracional, ¿vale? Como veis, la partícula, cada cierto tiempo, si seleccionamos esa posición, cuando pasa un tiempo que se denomina periodo, vuelve a esa misma posición. ¿De acuerdo? Hasta aquí. Y la partícula vuelve a la misma posición. Las magnitudes físicas que nos sirven para describir los distintos tipos de movimiento son 4. La posición, la velocidad, la aceleración y el tiempo. ¿Vale? Pues vamos a empezar por ver la primera magnitud física, que es la posición. El movimiento no es más que un fenómeno físico a través del cual una partícula, un objeto cualquiera, pues cambia su posición. Pasa de una posición inicial a otra cuando transcurre un cierto tiempo. En la imagen veis un movimiento que se realiza con esta trayectoria. Aquí, si nos centramos aquí en esta imagen, ¿de acuerdo? Vamos a ver la trayectoria de este movimiento. La trayectoria sale de aquí, ¿vale? Y esa es la trayectoria del movimiento, ¿de acuerdo? Si yo empiezo a estudiar el movimiento en este tiempo inicial, t1, y termino de estudiar el movimiento en ese punto final, en el tiempo final t2, por ejemplo, pues lo primero que yo tengo que hacer es definir la posición de la partícula en el punto P1 y definir la posición de la partícula en el punto P2. Para eso tenemos que hacer uso del sistema de referencia cartesiano, este que tenemos aquí, ¿vale? En las 3 dimensiones en las que nos movemos nosotros en nuestro mundo natural. Entonces, el eje X se representa con el vector Y. El vector unitario Y vale 1 metro, y nos dice que está situado o tenemos que situarnos en el eje X. Después tenemos el eje Y, este eje de aquí, que cuando lo simbolizamos, lo representamos con el vector J, que es el vector que se denomina unitario. Su módulo es 1 y J nos dice que tenemos que situarnos en el eje Y. Y después tenemos el eje Z, cuyo vector unitario es K. Este no lo vamos a utilizar este año. Los problemas que vamos a hacer este año en cinemática siempre lo vamos a hacer en 2 dimensiones, en el eje X o en el eje Y o en una dimensión. Si nos situamos en el movimiento descrito en esta imagen, pues lo primero sería situar la posición de la partícula en el punto P1. Pues si concebimos que ese punto está en el eje de coordenadas Y en 4 metros y en el eje de coordenadas X en 2 metros, entonces su vector de posición, que parte desde el origen y llega hasta ese punto, lo podemos describir fácilmente de la siguiente manera, ¿vale? El vector de posición sería igual a 2i, y es el vector unitario del eje X,
que vale 1 y que nos dice que la partícula está situada a 2 metros desde el 0 en el eje X. Y después pondríamos más 4J, unidades del vector de posición del Sistema Internacional en metros. Lo mismo haríamos para describir la posición en el punto 2, cuando ha pasado un tiempo sub 2, ¿vale? Entonces, esa posición en el punto 2 va a venir dada por el vector de posición 2. De tal manera que aquí podemos definir una nueva magnitud que sería el desplazamiento. ¿Cuánto se ha desplazado esa partícula? Eso lo medimos con este vector de aquí, con el vector de posición, que no es más que la diferencia entre el vector de posición final e inicial. Recordad que el incremento significa final menos inicial, en este caso posición final. Si nos venimos aquí, incremento del vector de posición es la diferencia entre el vector de posición final y el vector de posición inicial, ¿vale? Esa es una de las magnitudes derivadas de estudiar la posición a lo largo de un movimiento. Pero también tenemos otra magnitud que es con la que estáis más relacionados, que es el espacio recorrido. El espacio recorrido se representa como incremento de S, ¿vale? Y ese espacio recorrido entre el punto 1 y el punto 2, pues sería este que voy a subrayar. Ese sería el espacio recorrido. Si nosotros cogemos ese espacio, lo estiramos y lo medimos, lo que mida ese espacio en longitud, ese sería el espacio que ha recorrido la partícula, que no tiene por qué ser igual que el vector de desplazamiento, ¿vale? Y esta es una de las mayores dificultades a nivel de razonamiento que hay cuando uno empieza a estudiar la cinemática, y es entender la diferencia entre el desplazamiento y el vector desplazamiento. El espacio recorrido y el vector desplazamiento, ¿vale? Voy a tratar de ayudaros a hacer este razonamiento de comprensión entre la diferencia entre el vector desplazamiento y el espacio recorrido con la siguiente cuestión. Vale, la primera cuestión es una partícula que recorre una trayectoria rectilínea en un tiempo t. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones será correcta? ¿Vale? La primera afirmación dice que el espacio recorrido es diferente al módulo del vector de desplazamiento en un movimiento rectilíneo, y la segunda, el espacio recorrido es igual al módulo del vector desplazamiento. Pues bien, si nos vamos a una trayectoria rectilínea, no como la que tenemos aquí, que esta trayectoria es curvilínea, sino imaginaros que nos movemos desde el punto P1 al punto P2 en una trayectoria rectilínea, ¿de acuerdo? Entonces, solo en esa trayectoria rectilínea, el vector de desplazamiento coincide con el espacio recorrido. Pensemos ahora en otra situación, un movimiento circular, un movimiento en el cual una partícula describe una trayectoria circular de radio r y recorre una vuelta completa hasta llegar a la misma posición de la que sale, ¿vale? Pues en un movimiento circular, la posición inicial y la posición final es la misma, ¿no? Entonces, el vector de desplazamiento, que es la diferencia entre la posición final y la posición inicial, va a ser 0, ¿vale? Porque si la posición final y la inicial es la misma, esa diferencia es 0. Sin embargo, el espacio recorrido no va a ser 0, porque ha salido del punto inicial y vuelve a ese punto final recorriendo toda la longitud de la circunferencia. El espacio será lo que mida la longitud de la circunferencia, en este caso 2πr, ¿vale? Y bien, si habéis entendido la diferencia entre el vector de desplazamiento y el espacio recorrido en un movimiento, estáis preparados para continuar viendo la velocidad y la aceleración.